¿Alguna vez se han preguntado cómo se escribieron realmente los evangelios? Bueno, hoy vamos a meternos en un verdadero misterio literario. Es una especie de historia de detectives, ¿saben? Con fuentes perdidas, editores de la antigüedad y comunidades enteras tratando de preservar la memoria de una figura que, bueno, cambió el mundo para siempre. El misterio arranca con algo que salta a la vista para cualquiera que los lea con atención. Si uno agarra los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, las similitudes son increíbles. Cuentan las mismas historias, las mismas parábolas y a veces, lo más loco de todo, usan exactamente las mismas palabras, palabra por palabra. ¿Cómo es posible algo así? Y justo cuando pensamos que ya entendimos el patrón, ¡pum!, aparece el Evangelio de Juan. Y es que Juan es otra cosa. Su estilo, su estructura, los temas que toca, todo es tan diferente que de verdad parece que viene de otro planeta. Esta diferencia tan marcada es justamente el corazón del rompecabezas que vamos a armar hoy. Para poder resolver este misterio, los académicos le pusieron un nombre oficial. Un nombre que resume el desafío de explicar estas similitudes tan extrañas y a la vez estas diferencias tan profundas. Se le conoce como el problema sinóptico. La palabra sinóptico suena un poco técnica, pero viene del griego y solo significa ver juntos. Y ese es el punto. Cuando uno ve juntos a Mateo, Marcos y Lucas, las coincidencias son demasiado perfectas para ser casualidad o simple memoria oral. No, alguien tuvo que copiarle a otro. La gran pregunta es, ¿quién copió a quién? Bueno, la primera gran pista que encontraron los investigadores para resolver este caso apunta directamente al Evangelio de Marcos. Por mucho tiempo, la gente creía que Mateo había sido el primero, pero la evidencia moderna le dio un giro de 180 grados a esa idea. Hoy, el consenso de los expertos es que Marcos fue el primero. ¿Y por qué están tan seguros? Bueno, por varias razones bastante lógicas. Primero, es el más corto. Parece como el esqueleto, la base que luego Mateo y Lucas tomaron y expandieron. Segundo, su estilo es más crudo, más directo, menos pulido. Y lo más interesante, su retrato de Jesús es increíblemente humano. A veces lo muestra con dudas, incluso con limitaciones. Mateo y Lucas, cuando cuentan las mismas historias, tienden a pulir o mejorar esas partes. Y aquí tenemos la prueba del delito, por así decirlo. Miren esto. Marcos, en su versión original, escribe que en cierto lugar Jesús no pudo hacer milagros. No pudo. Es una frase fuertísima que sugiere una limitación real. Mateo, al contar la misma escena, lo cambia a no hizo muchos milagros. ¿Ven la diferencia? Suaviza por completo la implicación. Es muchísimo más probable que un autor posterior corrija una frase teológicamente atrevida a que haga lo contrario. Está clarísimo, Mateo está editando a Marcos. Ok, resolver que Marcos fue el primero es un paso gigante, pero esto abre la puerta a otro misterio. Porque resulta que Mateo y Lucas comparten un montón de material, sobre todo dichos y enseñanzas de Jesús, que sencillamente no aparecen en Marcos por ningún lado. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Entra en escena el famoso documento Q. La letra Q viene de la palabra alemana Quelle, que simplemente significa fuente. Ahora, no hay que imaginar un libro completo o un evangelio perdido. Lo más probable es que Q fuera una colección de dichos, de enseñanzas de Jesús que circulaba entre las primeras comunidades, y aunque nunca hemos encontrado una copia, su existencia se deduce por pura lógica literaria. Y no estamos hablando de material menor, ¿eh? Esta fuente perdida contenía algunas de las enseñanzas más importantes y queridas de todo el cristianismo. El Padre Nuestro, las bienaventuranzas, todo ese material fundamental que Mateo y Lucas tienen en común pero que Marcos no tiene, se cree que viene de esta fuente Q. Y esto es clave que quede claro. La idea del documento Q no es una especulación loca ni un invento. Es la conclusión más lógica y elegante que tenemos. Es como resolver una ecuación. Si Mateo y Lucas tienen material en común que no viene de Marcos, la explicación más sencilla es que ambos bebieron de una tercera fuente compartida. Así de simple. Perfecto. Entonces, ya tenemos las dos piezas principales sobre la mesa. El Evangelio de Marcos por un lado y la fuente Q por el otro. Con esto ya podemos empezar a armar el rompecabezas completo y ver cómo se construyeron estos evangelios.
Esto nos lleva a la solución más aceptada por los expertos hoy en día, la hipótesis de las 4 fuentes. La idea es que tanto el autor de Mateo como el de Lucas usaron 2 fuentes principales en común. Por un lado, tomaron el Evangelio de Marcos para toda la estructura narrativa, los eventos. Y por otro lado, usaron el documento Q para las enseñanzas y los dichos. Pero la cosa no termina ahí. Porque cada uno de ellos, además, tenía acceso a sus propias tradiciones, ya fueran orales o escritas. Los académicos, para simplificar, las llaman fuente M para el material que solo encontramos en Mateo, como la famosa historia de los Reyes Magos, y fuente L para el material exclusivo de Lucas, que nos regaló parábolas tan increíbles como la del buen samaritano o la del hijo pródigo. Y ahora sí, con todo esto claro, podemos volver a Juan. ¿Se acuerdan? ¿El evangelio que parecía de otro mundo? Bueno, su propósito es completamente diferente. Mientras los sinópticos se enfocan en mostrarnos qué hizo y qué dijo Jesús, Juan es una meditación teológica profunda sobre quién es Jesús. Por eso no hay casi parábolas, sino largos discursos sobre su identidad divina. No es que se contradigan, es que Juan está jugando en otra liga, interpretando los eventos desde una perspectiva mucho más elevada. Esto nos lleva a la pregunta del millón. A ver, si había tantas fuentes y tradiciones circulando, ¿por qué al final la Iglesia se quedó solo con estos 4 evangelios? ¿Por qué no incluyeron otros textos como el Evangelio de Tomás o el de Pedro, que también existían? Pues bien, este proceso de selección no fue una votación en un concilio un día, fue un consenso que se fue formando lentamente durante décadas. Y las primeras comunidades usaban una especie de checklist con 3 criterios clave. Primero, el origen apostólico. ¿El texto tenía alguna conexión real con un apóstol o alguien de su círculo cercano? Segundo, la coherencia doctrinal. ¿Lo que decía encajaba con la fe que se predicaba en todas partes? Y tercero, y muy importante, el uso universal. ¿Era un texto que ya se leía en las celebraciones de las iglesias desde Egipto hasta Roma? Y esta idea de un canon de 4 evangelios se asentó sorprendentemente rápido. Para que se hagan una idea, ya en el siglo II, un obispo muy importante, Ireneo de León, defendía que era lógico y natural tener 4 evangelios, igual que hay 4 puntos cardinales o 4 vientos. Para él, y para la iglesia que vino después, era casi parte del diseño del universo. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo este análisis? Lejos de ser algo que debilita la fe, este descubrimiento revela algo mucho más poderoso. El cristianismo no se basa en un libro que cayó mágicamente del cielo. Se basa en la memoria viva, en el trabajo y en la reflexión de comunidades de personas reales que investigaron, compilaron y editaron textos para presentar el mejor retrato posible de Jesús. Al final del día, todo este recorrido nos muestra que los evangelios son el producto de un proceso histórico, humano, guiado por una convicción profundísima. Y nos deja con una idea muy potente para reflexionar. Examinar los cimientos de una creencia no la destruye. Si es verdadera, solo la hace más fuerte, más sólida y mucho más comprensible.